Un combate aéreo es una lucha a muerte entre dos cazas. Dos pájaros de guerra ágiles y rápidos que dan peligrosas vueltas y giros en el aire, arriesgando en cada una sus vidas. Cuando un pesado bombardero se ve envuelto en un combate, generalmente el resultado es una muerte violenta. Pero hay algunos pilotos de bombardero que, gracias a su destreza y su valor, hacen frente a situaciones críticas y encuentran la forma de sobrevivir a otro avión de combate. Gracias a las más avanzadas técnicas de animación por ordenador, seremos testigos de la heroicidad de los pilotos de un bombardero enfrentándose a los cazas más letales del siglo XX. Experimentaremos la batalla, analizaremos las tácticas, reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos, los mejores de la historia. 8 de mayo de 1942. La batalla del Mar del Coral causa estragos en los cielos del Pacífico. Los portaaviones norteamericanos se enfrentan al Japón imperial, que trata de consolidar su control sobre las Islas Salomón, convirtiéndose dicho combate en uno de los más duros de la guerra. En medio de esta épica batalla, 8 bombarderos SBD Dauntless, procedentes del USS Georgetown, impiden la entrada de bombarderos de torpedo. Es un trabajo para los cazas, pero no hay suficientes. Lidera la formación el capitán Stanley Sweet Vectasa, un experimentado piloto del SBD. A los 10 minutos de patrulla, divisa aviones enemigos que se aproximan, y no son bombarderos de torpedo. De repente vi un destello de luz de sol reflejando sobre el metal y supe que venían. Un grupo de los temibles cazas A6M30 les pasan por encima y se colocan justo detrás de los SBD, adoptando una posición perfecta para el ataque. Nueve de ellos se acercaban en un ángulo muy empinado, disparando sus 20 milímetros. Pero yo sabía exactamente lo que tenía que hacer para contrarrestar el ataque inicial. Si los SBD siguen de frente, serán vulnerables a cualquier ataque. Si giran a la derecha, los ágiles Cero se pondrán a su cola. La única solución es girar hacia el ataque y desbaratar la estrategia de los Cero. Vectasa ordena girar a la izquierda. Grité por la radio, ¡girad! Pero nadie giró excepto yo. Los Cero destrozan la formación americana. 4 SDB caen envueltos en llamas durante los primeros minutos del combate. Vectasa, que ha girado a la izquierda, se aleja de la matanza, pero uno de los Cero pica sobre él desde las 7 en punto. Me di cuenta de que venía hacia mí, así que bajé el morro y salí disparado hacia mi izquierda, pero entonces él se situó justo sobre mí. La hábil maniobra de Sweet hace que el Cero no acierte a darle. Pero sabe que su lento bombardero no puede superar la velocidad del Cero. Tiene que mantenerlo frente a él. El resistente SBD efectúa con facilidad un giro de 180 grados de alta G. Había enderezado el avión y ya venía otra vez de frente y disparando contra mí esa arma tan peligrosa. Un 20 milímetros en el motor puede destrozarte. El problema de ir de frente en un Dauntless SBD contra un Cero japonés es que el Cero tiene un cañón de 20 milímetros cuyo alcance es mucho mayor que el de los cañones del SBD. Los dos aviones se precipitan uno contra otro. Vectasa trata de alejarse del punto de mira del piloto japonés. La maniobra más adecuada en esa situación es un deslizamiento, un derrape a la izquierda. Vectasa acciona al máximo su timón izquierdo. El morro se desliza a la izquierda, evitando la ráfaga letal de disparos del cañón de 20 milímetros.
Ambos pilotos ponen en vertical el eje de las alas y vuelven a dirigirse el uno contra el otro. Su velocidad se acerca a los 1100 kilómetros por hora. Vectasa invierte la dirección para una nueva pasada. Pero surge un imprevisto. El piloto enemigo no ha dado la vuelta para enfrentarse de nuevo y se aleja de Vectasa. En aquel momento pensé que estaría en comunicación con otro u otros, e inmediatamente apareció un segundo caza. Entonces se da cuenta de que ahora es un combate 2 versus 1, como solemos decir. Él contra los 2 ceros. Inferior en número y en artillería, la supervivencia de Sweet Vectasa está en una situación crítica. El bombardero en picado SBD no fue diseñado para este tipo de combate. El Douglas SBD Dauntless fue el bombardero en picado más utilizado por la Marina estadounidense. Fue creado con el objetivo de transportar una única bomba de 500 kilos, caer en picado casi en vertical, soltar la bomba e iniciar la maniobra de recuperación. El avión tiene en el morro 2 ametralladoras fijas del calibre 50 y un par de ametralladoras orientables del calibre 30, manejadas por un artillero situado en la parte posterior. En los primeros 6 meses de la guerra, los SBD destruyeron casi la mitad de los portaaviones japoneses. Para cumplir con su misión, el SBD fue dotado de un fuerte armazón capaz de soportar hasta 12 Gs, algo esencial en picados muy pronunciados con salidas bruscas. También estaba equipado con alerones de tipo queso suizo. El Dauntless llevaba alerones perforados que permitían un picado a menor velocidad. Eso daba más tiempo y control al piloto para ponerse en línea con el objetivo durante un picado casi vertical. Todas estas características hacían del SBD un excelente bombardero en picado. Pero su propia resistencia hacía de él una presa fácil para los ligeros, veloces y letales A6M30. El Zero había sido diseñado para el combate en el aire. En los primeros meses de la guerra dominaba los cielos. El Zero pesa 1100 kilos menos que el SBD y es 160 kilómetros por hora más rápido. Tiene 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,7 milímetros. El SBD no tiene cañón y el artillero posterior queda prácticamente neutralizado en maniobras de combate aéreo. Pero una ráfaga bien dirigida del SBD puede causar estragos en el Zero. Si el teniente Vectasa consiguiese maniobrar y mantenerse vivo el tiempo suficiente para colocar una buena ráfaga en el Zero, podría derribarlo. Vectasa prefiere no tener en cuenta que está en desventaja y confía plenamente en su capacidad para derrotar a cualquier piloto en un combate aéreo. Los 2-0 permanecen fuera del alcance de la ametralladora de Vectasa, coordinando su ataque. Después ponen en marcha su estrategia. Uno de los Zero gira hacia él a gran velocidad, disparando sus cañones. Vectasa da un bandazo a la izquierda. Situado frente a él, el segundo Zero inicia una pasada. De pronto vi que uno de ellos venía hacia mí de frente, mientras el otro daba un viraje para ponerse a mi cola. Su estrategia consistía en colocarme en una tijera. Inmediatamente me di cuenta de sus intenciones. Vectasa está aquí. Los Zeros están aquí y aquí. Vuelan al doble de velocidad que Vectasa, tratando de aprovechar su rapidez para mantenerlo acorralado. Tras una pasada de frente, Vectasa trata de contrarrestar esta maniobra, haciendo girar el SBD en un violento viraje invertido de 9 Gs. Va a intentar mantener a los Zero frente a él para poder utilizar las ametralladoras montadas a proa. El robusto SBD puede soportar la brusquedad del giro, pero Sweet no. Su cuerpo solo puede soportar 9 Gs durante unos pocos segundos antes de perder el conocimiento. El Zero que hay frente a él ataca. Vectasa tira de la palanca, forzando otra pasada de frente con el segundo Zero.
El japonés trata de imitar las maniobras de Vectasa. Giros violentos, bandazos, cambios de altura, caídas en picado y ascensos. Hacía todo tipo de maniobras para evitar que tuvieran una buena situación de tiro sobre mí. Los ceros no pueden seguir aquellos imprevisibles movimientos. Un giro de 9 Gs arrancaría las alas de un cero. El combate ha llevado a Vectasa hasta el límite de la resistencia humana. Un instante después, sus posibilidades de volver a casa sano y salvo se reducen aún más. Otro cero se apunta a la cacería. Entonces aparece un tercer avión que viene desde arriba. Lo veo llegar desde lo alto, situándose justo sobre mí y dirigiéndose hacia mí en vertical. Suid Vectasa está acorralado por todas partes. Su lento SDB nunca podrá superar la increíble velocidad de los cero. Su vida depende de que consiga derribar a sus incansables perseguidores. 8 de mayo de 1942. El teniente Suid Vectasa, pilotando un bombardero SBD Dauntless, lucha en solitario contra 3 cazas cero japoneses. Algo que nunca hubiese imaginado. 2 ceros enemigos tenían acorralado a Suid por delante y por detrás. Y ahora, un tercero cae sobre él desde lo alto a las 3 en punto. El cero cae en picado sobre Suid, mientras este trata de esquivar los ataques de los otros 2 ceros mediante bruscas inclinaciones. Los japoneses lanzan cientos de balas, algunas logran perforar el fuselaje del avión de Vectasa, pero el resistente SBD permanece en el aire. Suid se mantiene con vida gracias al extraordinario dominio de su avión, pero tiene que realizar un tremendo esfuerzo por mantener sus pies y manos en los controles. En algunos momentos, su cuerpo llega a pesar 250 kilos. Yo estaba continuamente provocando fuertes sacudidas en el avión. Le exigía mucho, hacía picados completamente abiertos, tanto en G negativa como en G positiva. Al tratar de esquivar los ataques de los ceros, el teniente Vectasa maneja su aparato con agresividad, que se traduce en una gran fuerza ejercida sobre su cuerpo. Fuerzas G positivas y negativas que le aplastan contra el asiento, le despegan de los cinturones de seguridad, le golpean contra la cabina. Los giros violentos dificultan los ataques del enemigo, pero el artillero que va en el asiento trasero no puede disparar. La fuerza de los giros a 9 Gs apenas le permiten levantar la cabeza, menos aún apuntar sus ametralladoras. El problema es que con los cinturones de sujeción y con maniobras tan violentas no podía dirigir el arma, no se podía colocar en posición de disparo. Después de esquivar múltiples ataques, ya solo le queda intentar que los ceros japoneses cometan un error. Suid espera un error en el giro del cero. Después de cada pasada frontal, el piloto enemigo tiene que hacer un giro muy cerrado. Si fuese demasiado abierto, Suid se colocaría a la cola del cero con su propio giro. Las maniobras se suceden mientras Suid busca el momento oportuno para atacar. El combate dura ya 17 angustiosos minutos. En los giros de alta G, el corazón late con fuerza en el pecho, esforzándose por llevar sangre hasta las extremidades. Le duelen los músculos por el cansancio físico del combate. Vectasa tiene que pasar a la ofensiva. Llegó un momento en que al maniobrar se alejó un poco más y yo pude situarme a su cola. Un error fatal. Vectasa se abalanza sobre él. Vi que tenía un buen blanco sobre él. Vi que echaba humo y supuse que lo había alcanzado. El contraataque de Vectasa ha resultado letal, pero aún quedan otros 2 ceros en el aire. Uno de ellos se prepara para otra pasada vertical.
Cuando el piloto enemigo asciende, Sweet ve una oportunidad y va tras él. Se lanza hacia arriba disparando las ametralladoras. Me puse a ascender casi en vertical. Estaba a mi alcance, le tenía en ángulo. Comenzó a hacer un giro y yo comencé a seguir su misma trayectoria. Le envié una buena ráfaga y después se me caló el motor y empecé a caer. Vectasa se recupera de la pérdida de sustentación. El Zero cae envuelto en llamas, pero en su caída hacia el mar casi impacta con el SBD. Después de evitar mediante dos atrevidas maniobras los repetidos ataques japoneses, Vectasa se ha puesto casi en igualdad de condiciones. Solo queda un Zero. Era una lucha a muerte. Él quería matarme y yo quería acabar con él. Vectasa, con su lento bombardero en picado, está aquí. El ágil Zero está aquí, dando vueltas alrededor de Vectasa y preparándose para la pasada final, la decisiva. Dio la vuelta y se volvió hacia mí. Yo pensaba que el Zero había realizado tantos disparos contra mí que ya no tendría municiones. Pero Vectasa estaba equivocado. El Zero sigue enviando balas de cañón contra el SBD, que se desliza hacia la izquierda para evitar el fuego letal del Zero. Seguía acercándose. Y entonces me di cuenta de que pretendía estrellarse contra mí. El piloto suicida japonés hace un tonel y se lanza a embestir el SBD de Sweet. Justo en el último momento tiré del avión, inicié una vertical y giré hacia atrás. En ese instante nos cruzamos y oí un fuerte golpe, como si hubiéramos chocado. Vi que algo salía disparado y pensé que había perdido un alerón. Milagrosamente, Vectasa salió ileso de la colisión en pleno vuelo contra el Zero. Uno piensa que si dos aviones se acercan a 800 kilómetros por hora y hay una colisión entre ellos, el resultado tiene que ser catastrófico para los dos aviones. Por lo visto, la robustez del SBD hizo trizas al Zero japonés. Di la vuelta para ir tras él y vi que estaba saliendo humo de la máquina. Entonces se sumergió en una nube como a unos 300 metros más abajo y desapareció. Era el fin del combate. Tras derribar 3 Zeros con un único bombardero en picado, Sweet Vectasa aterriza como un héroe en el Yorktown y recibe la Cruz de la Marina por sus acciones de guerra. En nuestra jerga solemos decir que nos apoyamos sobre la espalda de gigantes, y no cabe duda de que el teniente Vectasa es uno de esos gigantes por la hazaña que realizó aquel día. Una vez demostrado su talento como piloto de combate, Sweet Vectasa pasa de los bombarderos a los cazas, pilotando un F-4F Wildcat, con base en el USS Enterprise. En octubre de 1942, vuelve a hacer historia al derribar 7 aviones japoneses en un solo día. Pero en la zona de acción del Pacífico, otros grandes bombarderos seguían encontrando grupos de cazas japoneses. Apenas un año después del famoso vuelo de Vectasa en el SBD, un solitario B-17, la Fortaleza Volante, se enfrenta nada menos que a 17 furiosos atacantes. Es uno de los enfrentamientos aéreos más duros de la Segunda Guerra Mundial. El 16 de junio de 1943, una Fortaleza Volante B-17 surca el cielo de Bougainville en las Islas Salomón. El cuatrimotor, un bombardero conocido como el Viejo 666, está completamente solo, fuera de la zona de los cazas de escolta. Pronto el bombardero se verá inmerso en uno de los combates aéreos más terribles de la guerra. El piloto Jay Zimmer y su tripulación tienen la misión de fotografiar con detalles Bougainville y la cercana isla de Buka para confeccionar los mapas de la invasión aliada.
Los 9 hombres de la tripulación se han ofrecido voluntarios para esta misión sumamente arriesgada. El B-17 entra en el espacio aéreo enemigo sobre la isla de Buka. Los japoneses hacen despegar de forma inmediata 17 cazas para el ataque. El piloto Jay Zimmer recuerda aquel momento en esta entrevista de archivo. I should have just broke out and headed for home, and the hell with the mapping. But having been in the infantry and knowing that they're scheduled to go in November 1st on a landing, the importance of doing the mapping hit me. Sabían que si continuaban con la misión hasta el final, los ceros les iban a alcanzar. Estoy seguro de que Zimmer lo sabía. Valientemente, Jay Zimmer mantiene el rumbo, comprometiéndose a finalizar una misión considerada suicida. A medida que se acercan los ceros, la tensión en cabina aumenta. Creo que aproximadamente unos 30 o 45 segundos antes de que terminásemos la misión ya estaban allí, detrás de nosotros. Fue un infierno. Los cazas japoneses rodean el bombardero americano y se mantienen fuera del alcance de sus ametralladoras, coordinando el ataque. La batalla que se avecina es una pesadilla para cualquier piloto. El combate entre un enorme bombardero y 17 cazas. La historia del viejo 666 empezó 5 meses antes en Port Moresby, Nueva Guinea, la base de operaciones del grupo de bombardeo número 43. Jay Zimmer y sus hombres tenían fama de indisciplinados y estaban los últimos en la lista de espera de los nuevos B-17. Zimmer se vio entonces obligado a buscar otra cosa. The photographer from the 8th Polar Squadron said, I know where there's an old airplane. Nobody will fly it anymore because every time it goes out it gets shot to hell. La maltratada fortaleza estaba destinada al desguace. Los hombres de Zimmer recuperan el avión con el número de cola 666 y lo remolcan hasta su escuadrón para tapar los agujeros y ponerlo a punto para el vuelo. Un B-17E estándar es un cuatrimotor que ha sido diseñado para transportar 3.600 kilos de bombas. Además, lleva 13 ametralladoras distribuidas por todo el aparato. Pero Jay Zimmer y su tripulación necesitan algo más de artillería. Piensan presentarse como voluntarios para las misiones más peligrosas, las que nadie quiere hacer. Los hombres de Zimmer equipan la fortaleza con artillería suplementaria. Las ametralladoras laterales se convierten en dobles del calibre 50. Instalan otra más del 50 bajo el morro, para el que se encarga de lanzar las bombas, y se instala otro cañón más para ser utilizado por Jay Zimmer. En total, el viejo 666 está cargado con 19 ametralladoras, 6 más que un B-17 estándar. Es el bombardero con más artillería del Pacífico. Ahora, con todo en contra, se enfrenta a 17 cazas japoneses. Sin duda, los hombres de Zimmer necesitarán todos los cañones extra. 3 ceros salen de la formación y lanzan un ataque. Toman posiciones a las 10, las 12 y las 2 en punto. Tratan de dividir el fuego defensivo del bombardero, pero la proa del viejo 666 está repleta de artillería. Cuando atacan los Zero, lo hacen en vuelo invertido para poder apartarse con rapidez. Jay Zimmer dispara el cañón delantero contra el atacante que tiene frente a él. Las balas penetran en el Zero, haciendo que se incendie el combustible y que el avión se desplome. Por debajo del cañón fijo del piloto, el bombardero Joe Sarnowski dispara contra otro atacante. Con una ráfaga larga, consigue que otro aparato caiga en barrena a tierra. Han dado el primer golpe, pero su alegría no dura demasiado. Las balas del explosivo cañón de 20 milímetros del tercer Zero impactan en el puente de mando y en el fuselaje. Dispararon desde mi lado, pero el impacto fue en el lado de Jay, que se llevó la peor parte. En el asiento del piloto, la metralla penetra en las piernas, los brazos y las muñecas de Zimmer.
Trozos de plexiglas y de metal del morro desgarran el vientre de Joe Sarnoski. Sarnoski se estaba muriendo a consecuencia de las heridas. Sin embargo, empezó a arrastrarse hacia el morro. El copiloto le preguntó, ¿te encuentras bien? Pero Sarnoski siguió arrastrándose hacia su ametralladora. En aquellos momentos había muchos otros cazas japoneses que se preparaban para el ataque definitivo y a los que no se podía perder de vista. Otra tanda de cazas japoneses se lanza contra el bombardero. Esta vez, un bimotor japonés KI-46 Dyna se alinea a las 12 en punto para hacer una pasada de frente. Es un avión ligeramente armado, destinado a misiones de reconocimiento, no el combate aéreo. Joe Sarnoski, con las manos cubiertas de sangre, presiona por última vez el gatillo de su ametralladora. Sarnoski lo vio. Lo derribó. Y poco después murió sobre su ametralladora. La tripulación sigue defendiéndose de los ceros que vuelan a su alrededor. En la cabina, la sangre brota de las muñecas destrozadas de Jay Zimmer y empapa los controles. No obstante, él trata de permanecer consciente. Los controles del timón del B-17 no funcionan. Los dispositivos hidráulicos están dañados, las ametralladoras que hacen fuego de frente están inutilizadas y el sistema de oxígeno averiado. A la altura que se encuentran, nada menos que a 7.500 metros, el aire no tiene oxígeno suficiente para poder respirar. Zimmer hace una maniobra desesperada. I rolled the airplane over and stuck the nose straight down. I figured, well, we better get the hell out of here. El viejo 666 desciende 4.800 metros en 40 segundos. Se ponen a 2.500 metros, donde la tripulación puede respirar sin ayuda del equipo. Pero los cazas restantes se sitúan fácilmente al nivel del bombardero herido, colocándose frente a él para reanudar los ataques frontales. Zimmer sabe que para salvarse mientras va rumbo a casa, tiene que mantenerse lo más alejado posible del enemigo. Realiza una maniobra defensiva de rumbo cambiante. En el momento de encarar el ataque, Zimmer realiza inclinaciones bruscas a derecha e izquierda, de forma que los pilotos de los ceros no tienen más que un instante para disparar. Mientras que la mayoría de los combates aéreos no duran más de un minuto, Jay Zimmer y el viejo 666 soportaron oleadas de ataques de los japoneses durante 45 terribles minutos. Zimmer está herido en brazos y piernas, pero de algún modo reúne las fuerzas necesarias para sujetar los controles y manejar el pesado B-17. No sé cómo, pero lo hizo. Tras consumir casi todo el combustible en el combate, los japoneses deciden volver a su base a repostar. Se apartan y rompen el cerco a la fortaleza volante. Solo cuando la tripulación está a salvo, Zimmer cede el control del bombardero. El viejo 666 llega renqueante a la base amiga de Dobadura, en Nueva Guinea. En un bombardero B-17, Zimmer y sus hombres se han enfrentado a 17 cazas enemigos y han llevado a cabo con éxito su misión fotográfica. He hecho un montón de aterrizajes desde entonces, pero ninguno como aquel. Fue impecable. El equipo médico y la tripulación de tierra corren hacia el avión. El bombardero Joe Sarnoski ha muerto y suponen que el piloto Jay Zimmer también. Les dijimos que sacaran primero a Jay, pero alguien allí dijo que había muerto.
Sorprendentemente, Zimmer salió vivo. 187 impactos de ametralladora y 5 balas de cañón habían destrozado el viejo 666. 6 de los 9 hombres de la tripulación resultaron heridos. Zimmer fue condecorado con la Medalla de Honor por su perseverancia ante una situación crítica. Por volver a empuñar su ametralladora estando herido de muerte, Joe Sarnowski también fue condecorado con la Medalla de Honor a título póstumo. Los otros 7 hombres recibieron la Medalla de Servicios Distinguidos. De las misiones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, esta fue la tripulación estadounidense más condecorada. 2 décadas más tarde, en los cielos hostiles de Vietnam del Norte, Leo Thornes, que pilotaba un F-105 Thunder Chief, añadió un nuevo capítulo a la historia de los pilotos. Él se convirtió en uno de los mejores, enfrentándose con su cazabombardero F-105 a un grupo de MiG-17. Fue uno de los combates aéreos más increíbles de la guerra de Vietnam. 19 de abril de 1967. El mayor Leo Thornes pilota su F-105 Thunder Chief, cuyo código de llamada es Cadillac Lead. Tras él se encuentra el oficial de guerra electrónica Capitán Harold Johnson. Quienes vuelan en el lento cazabombardero no están destinados a entrar en combate, pero ellos se verán obligados a hacerlo. A su ala está Cadillac 2, tripulado por Tom Madison y Tom Sterling en el asiento de atrás. Se los conoce como misión Wild Whistle. La misión de los F-105 es encontrar misiles tierra-aire y destruirlos. Los Cadillac penetran en Vietnam del Norte y a los pocos minutos divisan la estela de un misil en la distancia. Thornes sabe que en su base debe haber una lanzadera. Se inclina para preparar su ataque separándose de Cadillac 2 con el objetivo de dividir el fuego antiaéreo. A los pocos segundos, cuando Tom Madison iba a empezar a bajar, llamó diciendo: "Me han dado". Cadillac 2 es alcanzado por fuego antiaéreo. A los 2 minutos oí un localizador y después otro. Aquello quería decir que los dos estaban fuera del avión y que sus paracaídas se habían desplegado. No era algo bueno porque estaban cayendo en territorio enemigo. En menos de un minuto, Thornes tiene a la vista los paracaídas de sus compañeros, pero no es el único en verlos. Dije: "Harry, tenemos MiGs a la 1 y a la 1:30. Los tenía perfectamente a tiro mientras caían en paracaídas. Aquello no era justo. Así que según se iban acercando, yo conecté el quemador e inicié una persecución tras él". Cuando Thornes presiona el dispositivo de postcombustión, se inyecta fuel crudo directamente en el tubo de escape, y el F-105 recibe un fuerte impulso hacia adelante. Ahora vuela a 1000 kilómetros por hora y comienza a aproximarse al MiG. Los 2 aviadores americanos van cayendo indefensos hacia el suelo. Me fui acercando cada vez más. Iba casi siguiendo su estela y mi avión acabó junto a su ala izquierda, muy próximo a él. Estaba a unos 200 metros. Entonces empuñé mi Gatling de 20 milímetros y empecé a escuchar su estrepitoso sonido. No hace el mismo ruido que una ametralladora, sino que es más parecido al zumbido de una sierra. Thornes maneja su objetivo con pericia. La Gatling de 20 milímetros prende irremediablemente fuego al MiG con una ráfaga de 300 balas en 3 segundos. Se desprendió el tanque y el ala. El piloto salió despedido y yo tuve que maniobrar para evitar todos aquellos restos. El MiG cae en espiral envuelto en llamas. Los pilotos del avión americano derribado están a salvo de los cañones del MiG, aunque siguen cayendo a territorio enemigo, donde les esperan años de prisión y tortura si son capturados. Entonces di la vuelta y Harry me dijo: "Leo, tenemos a los MiGs pegados al trasero". Miré y vi la panza de un MiG. Si ves la panza de un avión mientras haces un giro cerrado, mal asunto, porque significa que tiene ventaja sobre ti. El piloto enemigo ya está dentro del giro del 105. El radio de giro superior del caza MiG-17 le permitirá disparar cómodamente sobre el pesado F-105. Lo único que Thornes puede hacer para salvar la vida es acelerar al máximo.
Se deja caer de proa y acelera hasta llegar al nivel de las copas de los árboles. Va demasiado bajo y demasiado deprisa para que le puedan seguir las baterías antiaéreas. Resulta emocionante alcanzar una velocidad supersónica durante 6 u 8 segundos. Lo sientes. Con una ventaja en la velocidad de 560 km por hora, el F-105 escapa fácilmente del campo de tiro del MiG-17. Pero aún tienen que preparar una operación de rescate para recuperar a los tripulantes del Cadillac II. Leo Thornes volverá a ser llamado para enfrentarse a otra situación crítica. Un combate para el que su F-105 Thunder Chief no estaba preparado. El Republic F-105 Thunder Chief, o THAN, como se le llamaba, no estaba pensado para el combate aéreo. Formaba parte de una nueva generación de aviones multifuncionales creados para la Guerra Fría. Su motor Pratt & Whitney J-75 le hacía alcanzar una velocidad máxima de 2.240 km por hora, 2 veces la velocidad del sonido. Estaba equipado con un único cañón de 20 milímetros para el combate aéreo. El F-105 no era bueno para combatir. Fue fabricado para el uso de armas nucleares en caso de una tercera guerra mundial. Estas han de ser depositadas desde una altura baja y a gran velocidad, y esas son las características del vuelo del avión. Era un avión muy rápido y no podía girar. En un combate aéreo, el MiG-17 vencería fácilmente al F-105. Con sus 6.350 kilos, el MiG es mucho más pequeño que el THAN, que pesa 22.700 kilos. El MiG-17 es más maniobrable y tiene más capacidad de fuego. La única ventaja del F-105 sobre el MiG es su increíble velocidad. Leo Thornes acaba de utilizar esa ventaja para retirarse a un espacio aéreo amigo, pero está escaso de combustible. Los aviones nodriza permanecen sobre Laos para repostar a los aviones que vuelven del combate. Thornes llama a uno de ellos y se conecta a él. Mientras llena el depósito, la operación rescate se intensifica. Envían a varios A-1 Skyriders, llamados Sandys. Como funcionan a propulsión, pueden volar despacio y a baja altura sin que se calen y proteger de las fuerzas enemigas de tierra a los pilotos derribados hasta que lleguen los helicópteros de rescate. Pero el A-1 no es equivalente al MiG-17. Leo Thornes y su compañero Harold Johnson saben que los A-1 necesitan ayuda. Sabíamos que la situación no era buena, pero no había otro remedio. O lo hacíamos en aquel momento o nunca. Y nosotros éramos los únicos que podíamos hacerlo. No había nadie más. Thornes y Johnson vuelven al combate, pero antes de llegar se produce el desastre. Un grupo de MiG-17 cogen en una emboscada a uno de los Sandys. Cadillac League se acerca para salvar al Sandy solitario. Thornes está en inferioridad numérica, escaso de municiones y con un avión mal equipado para el combate. ...19 de abril de 1967... Leo Thornes, que pilota un cazabombardero F-105, acude a proteger a un solitario A-1 Skyrider del ataque de un grupo de MiG-17 enemigos. El A-1 se mantiene por encima de los árboles volando lentamente y haciendo giros bruscos. Los MiG no pueden girar así sin perder la sustentación. La táctica funciona, pero solo es cuestión de tiempo. Me acerqué a él y lo saqué de allí. Entonces el A-1 dio la vuelta y se fue. Thornes está aquí. Los MiG están aquí, volando alrededor del Sandy situado aquí. Thornes utiliza su propio avión como cebo para atraer a los MiG y alejarlos del Sandy. Vi por lo menos 3 MiG. Me aproximé a unos 1000 metros de ellos para hacer un giro muy cerrado y me puse a la altura del tercer MiG. Yo estaba ligeramente por encima de su trayectoria, un poco adelantado. Y pensaron que iba a volverme contra ellos o pegarme a ellos, pero en ningún caso podía volverme contra 3 MiGs.
Tan pronto como conseguí llamar su atención, giramos hacia atrás y nos fuimos de allí. Para entonces ya se habían entretenido conmigo lo suficiente para que el Sandy pudiese escapar. La temeraria maniobra ha dado resultado. Usando solo la potencia de su avión, Zornes se aleja de los MiG hasta ponerse a salvo. Los MiGs dejan de seguirle, pero Zornes sabe que no queda nadie para proteger a los pilotos caídos. Vuela en círculos para atraer de nuevo a los MiGs. Los MiGs están esperando que vuelva al lugar del derribo. Han montado una trampa clásica, la rueda de carro. En una rueda de carro, 3 o más MiGs forman un amplio círculo. Un piloto americano no puede ponerse a la cola de alguno de los MiGs sin tener a otro detrás. Zornes se dirige hacia el avispero. Por supuesto, caímos en su trampa. Nos metimos en ella. Y no me di cuenta hasta que ya estábamos prácticamente dentro de la rueda. Atrapado dentro de la rueda, Zornes tiene MiGs en todas las direcciones, dispuestos a acabar con él. Ahora tiene que atacar. De pronto vi un MiG acercándose a la 1 en punto sobre mi posición. Él me vio a mí y se acercó un poco más. Entonces yo me situé frente a él y le lancé la última munición que me quedaba. Zornes se ha abierto una brecha en la rueda de carro, pero su avión ha perdido mucho combustible debido a la gran velocidad a la que se desarrolla el combate. Tiene que volver a repostar. Gracias una vez más a la velocidad supersónica de su F-105, acelera y se aleja en busca de combustible. Los esfuerzos por efectuar el rescate han sido inútiles y los pilotos caídos son capturados. De pronto oigo un mensaje por radio que dice: Leo, me quedan 270 kilos de fuel. ¿Puedes ayudarme? Un compañero que pilota otro zorro salvaje F-105 está en una situación desesperada, casi sin combustible y perdido en cielo enemigo. En un momento heroico, Zornes y Johnson ignoran que ellos mismos necesitan combustible y dirigen el avión nodriza hacia el piloto perdido. Llamé al avión cisterna y le dije: Cisterna 2, Green 4 tiene 6 minutos de fuel, tiene 6 minutos para llenar su depósito, si no, lo perderemos. Ahora Zornes sabe que no tiene combustible suficiente para llegar a una base amiga. Hace una apuesta arriesgada, asciende a 10.000 metros y pone rumbo a Udor, una base aérea a 120 kilómetros de distancia. Zornes enciende el motor solo de vez en cuando, haciendo planear el avión. Marcamos 450 kilómetros por hora. Es la mejor velocidad para planear. Nos dijimos, si conseguimos pasar el Mekong con una altura suficiente para saltar sin riesgo, estaremos salvados. Así que fuimos perdiendo altura rápidamente. Y no solo hicimos los 120 kilómetros hasta el Mekong, sino también los 13 kilómetros hasta el Udor. Y cuando estábamos a punto de tocar tierra, el motor se detuvo. Harry hizo un buen comentario, dijo: Leo, ha sido un día de trabajo completo. 11 días después, Zornes y Johnson son derribados en su misión número 93. Pasarán 6 penosos años en cautividad. El 15 de octubre de 1973, 7 meses después de su liberación y 6 años después de que emprendiera su arriesgada misión, Zornes es condecorado por su heroísmo ante una abrumadora adversidad. Recibe la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca. Pienso que el que haya recibido la Medalla de Honor debe llevarla por aquellos que no pueden hacerlo. El ejemplo de valentía y autoconfianza de Zornes es su legado para los actuales pilotos de guerra. Los avances en tecnología de guerra, como la llamada tecnología stealth, hacen cada vez más fácil que los bombarderos puedan adentrarse solos en territorio enemigo. Pero también existen nuevos peligros. Los bombarderos pueden afrontar situaciones críticas en combates para los que no han sido fabricados. Pero como siempre, es el valor y la astucia de los pilotos lo que marcará la diferencia entre la vida y la muerte.